Baena, consultor especializado en política, en seguridad, en justicia, movimientos sociales. Mi querido Alberto, qué gusto saludarte. Bienvenido a Expediente CMN. Al contrario, Andrés, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto enorme estar aquí con todos ustedes. Bueno, algo que no comentamos ahorita en esta introducción contigo es, también tienes mucha experiencia en formación policial, ¿no? Sí, Entrenando policías, pero yo quiero preguntarte primero, ya vimos estas dos partes, ¿no? Las deficiencias y altas vulnerabilidades que enfrentan las policías y la manera en cómo los grupos del crimen organizado fundamentalmente empiezan a tomar el control territorial del país. ¿Qué pasa con las policías, sobre todo en las municipales? ¿Cuáles son sus mayores deficiencias, sus vulnerabilidades? ¿Qué es lo que tú estás viendo, Alberto? Pues de entrada yo creo que hay un severo problema. Número uno, la falta de capacitación, que ese es un tema muy relevante. Por el otro lado, el reclutamiento de policías es un tema bien importante porque al final tú cuando vas a reclutar a, vamos a decirlo, a 10 policías, por lo menos 3 personas te van a pasar el examen de control de confianza y desafortunadamente ese es un tema que te detiene mucho el proceso. Después viene la formación en academia y de ahí viene llevarlos a la realidad. Muchas veces ni siquiera los propios aspirantes o cadetes conocen la realidad de sus municipios y creo que desde ahí partimos. Por el otro lado, pues las debilidades, los municipios. Realmente hay muchos municipios que no tienen capacidad financiera para poder, en todo caso, financiar o en todo caso, pues reclutar a sus propios elementos y mucho menos de darles la capacitación adecuada o por otro lado, pues en todo caso también el tema de la formación continua, que es algo que sin duda es algo muy relevante porque de ahí tienes que formar mandos, tienes que formar gente que va a seguir la carrera policial, amén también de otras situaciones que son más de carácter administrativo, como los reglamentos, como el tema de la formación en materia de política de seguridad, debes de tener gente con gerencia policial, cosa que, por ejemplo, en municipios que no tienen ni 10 elementos de policía municipal, pues se puede lograr. Por el otro lado, también un tema que es de suma atención, las aportaciones que ya no llegan por parte de la Federación. El Fortaseg, que era el programa de fortalecimiento de la seguridad, realmente no está llegando, ya no llegó. Ya desapareció, de hecho, en 2022, en 2020 lo desapareció el gobierno de López Obrador. El programa sigue, nada más que está catalogado como presupuesto cero. Entonces, de ahí partimos a la idea de que el secretariado pues también tiene mucha responsabilidad de esta parte por no presionar a la Federación, o en todo caso por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que llegue este financiamiento a las policías municipales, pero también otro tema que sin duda es parte de estas debilidades es los municipios, porque el municipio convierte a la Dirección de Seguridad Pública o a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en una caja chica, una caja negra donde llegan los recursos, donde de ninguna manera son auditables y por el otro lado, al contrario, entre lo que llega de multas, infracciones, barandillas, que son recursos que no se sabe para dónde van, pues de ahí no sabemos para dónde va la hacienda y la policía queda en esa misma situación de indefensión y de falta de derechos laborales. Claro, aquí hay muchas cosas que entender, porque normalmente partimos de que la mitad de la población no confía en sus policías, sobre todo en las policías municipales y malas de tránsito. Pero déjame recordarte una anécdota, Alberto. Hace casi 30 años, siendo yo reportero en Aguascalientes y corresponsal de Notisistema Jalisco, hice un reportaje sobre la policía municipal en Aguascalientes. ¿Por qué era relevante? Porque era el primer gobierno panista en el ayuntamiento de Aguascalientes. Y entre las muchas cosas que publicamos, una de las cosas divertidas, y ya lo podemos decir así, Alberto, es la Academia de Policía del Ayuntamiento de Aguascalientes tenía que pedirle prestado el armamento a la zona militar para poder hacer las prácticas de tiro, porque no tenían, ¿no? Aquí en Ciudad de México, aquí en la Alcaldía Álvaro Obregón, muy pomposamente está un edificio que dice Universidad de la Policía, ¿no? Es una toma de pelo, eso no es una universidad, porque en realidad el curso básico de policía dura 6 meses, Alberto. Y de hecho, podemos contarlo en horas, son 972 horas del curso básico de la malla curricular de policía de formación inicial para policía municipal. Pero si nos vamos a otras instancias, por ejemplo, a otros cursos de capacitación o a otros cursos de evaluación, por ejemplo, las 7 habilidades y destrezas a evaluar en el personal policial, pues de entrada en muchas ocasiones mucho de este personal o no lo encuentras en activo o son personal dado de alta en otras instituciones que no tienen que ver con nada en seguridad, obviamente reprueban la evaluación,
o personal de protección civil que está dado de alta como policía. Entonces, ahí hay un juego de plazas que sin duda te demuestra que ni la propia organización municipal en materia de seguridad tiene conformado un esquema de organigrama y de escalafón de personal de policía municipal. Y de ahí tenemos ese grave problema. Por ejemplo, no solamente es esa parte, sino, por ejemplo, en muchos municipios se tienen que estar, por ejemplo, rolando las armas porque no hay la capacidad de armamento, no hay el arsenal para darles a los propios elementos. En muchas ocasiones, si hay un hecho de armas, ellos mismos tienen que comprar su propio arsenal, sus propias balas, para poder entrar en acción, o su propio equipo. Caso muy concreto, te puedo poner, por ejemplo, una situación que me tocó evaluar en Tacámbaro, Michoacán, donde de entrada, al ver el esquema que tenían de policía municipal, pues desgraciadamente te encuentras con alrededor de unos, ¿qué será?, 80 elementos desperdigados por todo el municipio, para un municipio, una entidad que tiene un alto índice de delincuencia, sobre todo delincuencia organizada, y por el otro lado robos a casa habitación y situaciones de prevención que, como ustedes lo señalaron en los reportajes, no hay de ninguna manera un esquema de prevención diseñado desde las alturas, en este caso desde el secretariado, y ahora mucho menos para bajarlo a los municipios. Hay un tema ahí que tiene que ver con esto que bien dices, ¿no? La estructura de la institución de la policía municipal, ¿no? O sea, porque también de ahí dependen los cuerpos de bomberos, ¿no? O sea, formalmente son policías. En algunas entidades. En algunas entidades, ¿no? Pero entonces tampoco tenemos que tú señalas, este criterio escalafonario y jerárquico. ¿Quién es el jefe de la policía? ¿Cuáles son los mandos? Si es policía primero, segundo, tercero. La sociedad no lo sabe, no lo entiende. No hay una y tampoco policial. sabe. Cuando llega a requerir la atención de un policía, la sociedad no sabe con quién está platicando, solamente ve a un ente uniformado. Y se habla, por otro lado, Alberto, de quién debe dirigir a la policía, ¿no? Un mando civil, un secretario de Seguridad Pública Municipal, pero que sea civil, ¿no? Preferentemente abogado, ¿no? O que sea policía de carrera, pero entonces no hay que confiar mucho en él porque pues, viene ya trae la maña. mismo, ya trae la maña, hablamos de la nomenclatura que todavía existe en la Ciudad de México, con todo lo que digan, o que tenga que ser militar. ¿Quién tiene que ser el mando y cuál tiene que ser esta relación con la sociedad? Mira, yo creo que de entrada la sociedad, pues número uno, mantiene una lejanía muy severa con el tema de seguridad y con el tema de los policías. Ya las cifras de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, pues nos delata quiénes tienen los mayores índices de confianza en las instituciones, y las policías municipales pues están catalogadas en lo más bajo. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que a la sociedad no le importa si es policía municipal, policía estatal o en todo caso Guardia Nacional, sino quién le preste ayuda inmediata para la atención de un delito o una emergencia. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que, por ejemplo, si tú te refieres a un mando o a una carrera policial, pues estamos hablando de que muy pocos municipios tienen desarrollado un reglamento de servicio profesional de carrera policial. Por el otro lado, muy pocos tienen desarrollado un esquema de prestaciones. El régimen de contratación pues es muy difuso porque al final está sometido a un examen de control de confianza. Si tú no lo apruebas, ya no tienes derecho a reinstalación en la plaza que tú tenías y por lo tanto tienes que ser dado de baja. Y si es posible reintegrarte, quizás será en 3 años cuando tú vuelvas a acreditar un examen de control de confianza, y si es que lo vuelves a acreditar. Y aparte de todo, pues también tenemos el grave problema de quién puede mandar. En muchos municipios, pues hay gente hasta con doctorado en Derecho, pero no tiene la capacidad para poder trabajar pie y tierra, que es lo que realmente requiere una policía municipal. Yo siempre lo he dicho, el policía municipal es el primer representante del Estado mexicano ante las instituciones, y creo que en este sentido no hemos comprendido la importancia de la proximidad, del lenguaje cotidiano que debe de tener y sobre todo del tema de la capacitación para un lenguaje ciudadano que no necesariamente se refiere en claves, sino al contrario. Creo que en este sentido la población debe de tener mucha empatía con sus policías. También un tema cultural importante es que el mexicano está acostumbrado a la transgresión contra la autoridad, y eso es un tema que ha sido analizado por muchos sociólogos, filósofos, antropólogos, y creo que de ahí partimos de la idea. Y hay otro tema importante que tiene que ver con esta generación de confianza, ¿no? Porque también la sociedad ve cómo confiar en un elemento de la policía que difícilmente terminó la secundaria, ¿no?
que no tiene formación en derechos humanos, que no me habla en mi lenguaje, que además solamente cursó 900 horas, pero son 900 horas donde tiene que aprender manejo de arma, táctica policial, técnicas de detención, control de multitudes, ¿sí? Primeros auxilios. Es decir, es un cúmulo de ideas. Son muchísimos temas que tiene que aprender. Y entonces, ¿cómo generar esa confianza? No hemos entendido y no hemos entendido, me refiero a la autoridad, que el servicio de policía es un servicio que requiere una carrera a fondo, una carrera, inclusive puedo decirlo, casi universitaria. ¿Por qué? Porque requieres de mucho tiempo, de mucha disciplina, de muchas estrategias, de muchos conocimientos, porque como tú lo señalaste, el tema es formación legal, formación operativa, formación en inteligencia, formación en proximidad, que esto en la academia se oye muy bonito, pero llegar a la calle ya es un sistema totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el ciudadano, en su mayoría, pues intenta utilizar el lenguaje leguleyo, el lenguaje de los abogados, para poderse comer al policía. ¿Y qué crees? Que la realidad es que sí sucede. Y desgraciadamente ahí es donde no te genera confianza. Yo, por ejemplo, en mi caso como formador de policías, me ha dado mucho coraje ver, sobre todo cuando intentan hacer detenciones que son pues ilegales, hay que decirlo de esa manera, y hay que entrar al quite para pedirles de entrada, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que es mucha policía auxiliar, que en muchas ocasiones ni siquiera tienen el certificado único policial o la academia acreditada, pues hay que preguntarles si tienen el certificado único, si tienen, si están autorizados y capacitados para llevar a cabo la detención, y por el otro lado sucede lo mismo con la Guardia Nacional. Entonces, realmente la problemática siempre va a ser que nunca va a ser suficiente la policía, pero también un tema muy relevante es saberlo llevar con cierta estrategia, con planeación, como bien dicen muchos mandos policiales, con gerencia policial, la administración de los turnos, la administración de capacidades, la detección de liderazgos, cuestión que no se detienen muchos presidentes municipales o mandos a desmenuzar. Creo que desde el inicio, cuando los elementos de cadetes llegan a la academia, tú tendrías que hacer un desdoble de habilidades, no abandonarlos en la formación inicial, porque muchos municipios llegan y botan a sus elementos en la academia y de ahí no se vuelven a parar hasta que la academia te los entrega. Y no tienes registrado si ya comieron, si ya si faltó el instructor o no, si por el otro lado no tienes un tema de indisciplinas, la detección de liderazgos, un esquema desarrollado de la formación curricular que tenga cada uno de ellos. Y el tema también, Alberto, de las horas trabajadas, ¿no? Porque hay policías que se avientan trabajando 36, 48 horas sin dormir, mal alimentados, no hay un esquema de atención a la salud mental de los propios policías que también lo necesitan. Pero, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué tiene que hacer el Estado mexicano? Hablamos de las policías municipales, pero están las policías estatales y está este bodrio terrible de la Guardia Nacional. ¿Qué le hace falta? Pues de entrada, número uno, rediseñar el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Por qué? Porque es el ente rector. Es de donde tendría que partir la política de seguridad para de entrada de ahí partir a poder hacer un esquema de planeación en la capacitación inicial, en la capacitación continua y por el otro lado, derivado de las cifras que te van generando las propias fiscalías, hacer un esquema de planeación para saber en todo caso si es que hubiere un financiamiento que se rumora que puede ser así para fortalecer a las policías municipales, cuánto le puede asignar a cada municipio o en todo caso si los municipios también tienen en orden sus finanzas y sobre todo sus policías, su organigrama municipal de policía, saber cuánto le puedes tú asignar de recursos. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo y hace poco que estuvo Bernardo León, él mismo lo podrá comprobar. Bajo su gestión en Morelia, pues casi el primer año acreditamos 80 millones de pesos para el tema de la capacitación en formación inicial y para armamento, para la compra de grúas, porque cuando se llegó a la administración no se tenía absolutamente nada, tenías 128 elementos para 1 millón de habitantes. Entonces, de igual manera se tuvo que empezar a formar de un momento a otro la Policía Morelia. Y de ahí partimos para que surgiera este nuevo esquema que llamó el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que es uno de los fundamentos que tiene el Secretariado y la Federación
para poder regir el esquema. El problema de este reglamento, de esta ley, es que no tiene financiamiento asignado. Y ese es el grave problema que tenemos en la actualidad. Porque se ha apostado mucho por la Guardia Nacional como si fuera la gran respuesta, cuando más bien debería ser de abajo hacia arriba, ¿no? Como bien lo dices tú, como bien lo dice Bernardo León, efectivamente. Mi querido Alberto Guerrero Baena, te agradezco muchísimo estos minutos para noticias. Pido que no te vayas. Vamos a una sección un poquito más entretenida. Va que va. Vamos a ver, bote pronto. La dinámica es muy sencillo aquí en De Bote Pronto, mi querido Alberto. Yo te voy a plantear una idea para que tú me la puedas resumir en una sola palabra. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, vamos a la número 1. Acción de ceder el territorio al control del crimen organizado. Gobernanza criminal. Sin más, vamos a la número 2. Estrategia de entregar el control de la seguridad a las Fuerzas Armadas y debilitar a las policías locales. Autoritarismo. Muy bien, vamos a la número 3. Política pública que cancela el programa de fortalecimiento a la seguridad municipal, el Fortaseg. Yo te la puedo resumir en inoperancia. Inoperancia. Vamos a la número 4. Decisión de ayuntamientos, pues de voltear a otro lado cuando se habla de fortalecer a sus policías. Ay, pues pudiera ser, perdona la expresión, pero valemadrismo. Pues es tu definición, mi querido Alberto. Y vamos a la número 5. Acción ciudadana de esperar demasiado del Estado y actuar poco a favor de su propia seguridad. Expectativas. Expectativas. Muchas gracias, mi querido Alberto, por platicar con las audiencias de Expediente CMN. Yo espero que podamos seguir platicando aquí en otra ocasión más. Muchas gracias, Alberto. Al contrario, un gusto enorme estar aquí contigo en todo. Gracias, bienvenido. Esta siempre será tu casa. Gracias. Y nosotros vamos con más información.